Buenos días, una nueva edición de Grande Sistema. Recuerden que en los comentarios se encuentran los links de las plataformas alternativas del programa El Gran Sistema 539, próxima fase vacuna obligatoria contra el cáncer, y que los textos se publican en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Les recuerdo que Hotmail me bloqueó el correo electrónico, puedo enviar pero no acceder para recibir. Por lo tanto, cuando comparto el programa lo van a recibir, pero si van a responder o comunicarse por cualquier otro tema, deben hacerlo al gransistema@protonmail.com. Esta semana se pudieron subir los links a los comentarios. Igualmente los sigo subiendo al blog reconquistatv.blogspot.com, y una vez allí, links programa. Porque no sabemos si YouTube una semana lo permite, otra semana no lo permite. Bueno, vamos a hablar del tema del avión. Para tocar ese tema primero debemos establecer lo concreto, lo que no admite discusión, y a partir de allí analizar el tema sin entrar en las operaciones políticas de uno y otro lado. Hasta ahora lo concreto es lo siguiente. Un avión de la empresa venezolana Entrasur Sociedad Anónima lleva más de una semana estacionado en el aeropuerto internacional de Ezeiza y su tripulación es motivo de una controversia diplomática y judicial. En esa aeronave llegaron al país 19 tripulantes venezolanos e iraníes que desde entonces y por diversos motivos no del todo claros aún permanecen en Argentina. Según información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones ante la Justicia Federal, no pesaba sobre ninguno de ellos ninguna alerta, restricción o impedimento, por lo que se habilitó su ingreso. El abogado de la tripulación señaló que la aeronave fue sometida a un exhaustivo control de distintos organismos públicos en que no se encontró nada extraño y que el avión fue liberado en lo formal, pero en lo operativo hay una negativa de hacerlo en cuanto a su reabastecimiento y salida del país, ya que en YPF inicial le permiten reabastecerse de combustible. Y esto es lo que no se dice, que esto es debido a que ambas empresas cotizan en la bolsa de Nueva York y pueden ser sancionadas. El domingo 12, el juez federal Federico Villena declaró abstracta la situación respecto a los ciudadanos venezolanos, ya que al pertenecer a un Estado asociado al Mercosur se les debería devolver toda la documentación. Sobre los iraníes, Villena señaló que Migraciones actuó dentro de sus competencias y no dispuso que se le devuelva la documentación. Distintos medios informaron que la aeronave traía transportada autopartes, según se conoció, serían para la fabricación de asientos y panel de instrumentos para el modelo Taos que la empresa automotriz Volkswagen produce en Argentina en su planta de General Pacheco y que adquiere a través del autopartista SAS. Lo que sí informa el fallo del juez federal de Loma de Zamora es que esa carga fue controlada el 8 de junio por la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal y la Dirección General de Aduanas. Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos X. Algunos de los palillos de la carga en cuestión y dichos controles arrojaron resultados negativos en cuanto a la presencia de elementos prohibidos, señala el fallo. Una nueva aeronave con una historia similar voló este miércoles desde Caracas a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Desde allí su pasaje tenía pensado viajar en un vuelo boliviana de Aviación hacia Buenos Aires, pero el trayecto fue suspendido y no está claro cuándo se realizará. Estos son los hechos concretos. A partir de aquí comienzan los delirios de uno y otro lado. El odio obnubila todo. Corrió mucho por la red un audio diciendo que habían bajado 600 guerrilleros. ¿Tienen idea de lo que están diciendo? ¿Pueden pasar desapercibidos 600 personas en el aeropuerto de Córdoba o en Ezeiza? En la calle hay más de 40 millones de cámaras fotográficas y filmadores en poder de la gente. Nadie filmó nada. Ninguno vio fuera del aeropuerto 10 micros estacionados no habituales. Ahora bien, del otro lado no se quedaron atrás. Nos los pintaron como si fueran carmelitas descalzas. Otra cosa. Ninguno se comunicó con Volkswagen
para preguntar si es común que los repuestos se lo traigan en un avión iraní. ¿Y por qué? ¿No es una tripulación numerosa para un avión de carga? Y como si fuera poco, aparece la DAIA, pidiendo una posición más firme, sin aclarar a qué se refieren. Si tenemos ciudadanos con papeles en regla y sin pedido de captura, ¿qué es una postura más firme? No son los que pueden reclamar nada hasta que no se aclaren los dos atentados, y que no se aclaren tiene mucho que ver ellos. Primero, comencemos diciendo que la puerta de la embajada se selló contra la pared del convento que estaba enfrente. Y respecto a la AMIA, no lo digo yo. Busquen en el programa El Tábano entrevista número 3 y ahí verán lo que dice Daniel Schittman, alguien de la colectividad. Al respecto, fue muy ilustrativo sobre el tema de la AMIA, del atentado. Búsquenlo, El Tábano entrevista número 3. Debe ser lo más explícito que se dijo en mucho tiempo, que debe estar grabado en algún lugar, porque nadie toca este tema. Y otra cosa que nos tienen que explicar es cuál fue el motivo por el cual el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA no fue cubierto por ningún medio escrito, radial o televisivo. Si ellos propugnan permanentemente la transparencia, ¿cómo es que la DAIA no emitió un comunicado quejándose por la no cobertura de las audiencias orales? Los medios a veces están una semana cubriendo un asesinato y que fue un atentado por autonomacia no lo cubrió nadie. Si seguimos la lógica de la DAIA, debería haber dicho que todos los medios escritos, orales y televisivos son antisemitas, porque no cubrieron el juicio de encubrimiento de la AMIA. Extraño, ¿no? ¿O será porque uno de los imputados era el presidente de la DAIA, Rubén Beraja? Si tenemos que explicar qué pasó con el avión, hay que comenzar a enlazar hechos. En programas anteriores comenté que si analizamos la última marcha piquetera, cómo se movieron, cómo cortaron los accesos a la ciudad y el desplazamiento de las masas semejaba a un ejercicio de guerra urbana. El avión viene a reconocer territorio y establecer futuras cabezas de playa. Si en un vuelo vienen 600 guerrilleros, toman el 6 en 30 minutos y la tropa local cierra la ciudad en 1 hora. Hace rato que vengo hablando de los planes del Foro de San Pablo, que hoy están más vigentes que nunca. En nuestro país con el gobierno actual se facilitan las cosas. Estoy cansado de decirlo. La única forma de frenar las causas contra Cristina es incendiar la Argentina. 30 años de destruir la educación y la cultura y con 50% de pobreza es un juego de niños echarle la culpa a los que más tienen, en lugar de vincular a los políticos. También debemos aclarar, para los que no lo tomen por tontos, que los multimillonarios lograron su fortuna chupando la teta del Estado durante décadas. Lo que acontece que a la hora de descargar su furia, la gente no lo va a hacer contra ellos, porque son socios de los mismos políticos que ordenaron el país, y los piqueteros a la hora de salir reciben instrucciones en lugares donde tienen que actuar. Van a ir contra el resto de la gente, la clase media, porque en el fondo es el objetivo del régimen global, que solo queden ricos y pobres. Y esto que voy a decir quiero que se entienda bien, en especial los que me ven desde México hacia el sur. No somos el ombligo del mundo, pero si cae Argentina, el resto es un juego de niños. No por nada fuimos el país más castigado de los últimos 50 años, hasta una guerra nos metieron. Tenemos usurpado territorio y 1 millón de kilómetros cuadrados de mar. Será un gran golpe estratégico del sistema que Argentina se comunice. Se vienen generando las condiciones desde hace 50 años, cuando nuestro PBI era igual al del resto del continente, y ahora somos limosneros. Esta es la lucha. Lo más grave es que el pueblo argentino no lo percibe. La operación reciclaje. Es muy evidente entre los comunicadores peronistas, no solo de los medios masivos, sino también en Internet, echarle toda la culpa a Alberto
y lavar la cara del PJ. Pero todos los gobernadores e intendentes fueron parte de la ponzoña, de eso no dicen nada. Algunos cooperaron con Cristina junto a Macri, como no consiguieron cargo alguno, comenzaron a pegarle, pero de grafeno, el 5G, la neuromodulación no dicen ni pío. Ni siquiera son disidencia controlada, son simplemente oportunistas que hoy con el agua que corrió bajo el puente están quedando en evidencia. La verdad inevitablemente sale a la luz y muestra cómo operan algunos y cómo callan y ocultan otros. Esto lo posteó el embajador Juan Manuel Ortiz de Rosas. Textual. Diego García Quiroga, quien sobrevivió a sus graves heridas el 2 de abril de 1982. Está casado con una diplomática noruega desde hace muchos años. En 2014 el gobierno noruego pidió el placer para designar a esta señora como embajadora de Noruega en Argentina, convencido que era un honor para el país tener como embajador consorte a un héroe de Malvinas, como García Quiroga. Créase o no, la señora Fernández de Kirchner ordenó que se le negara el placer a la embajadora propuesta por ser su marido ex oficial de la Armada Argentina. No me lo contaron, me tocó a mí personalmente comunicar la infausta decisión al gobierno noruego. Se me caía la cara de vergüenza. Así considera el kirchnerismo a nuestros héroes de Malvinas, los odia y me consta, no lo leí en ningún medio destituyente, lo viví como embajador de Argentina en Noruega. Un recuerdo negro de mi carrera. A ver si lo entendemos. Esta es la casta gobernante. Pero más grave aún, que la medida tomada es saber si le interesa a la sociedad argentina. Si esto que dije recién interesa a la sociedad argentina. Yo tengo mis dudas de que sea algo que le mueva el amperímetro ciudadano medio a la hora de votar. Y ese es el gran triunfo del régimen. Cambiar la escala de valores. O mejor dicho, pulverizar los mismos. Lo mencioné en el programa anterior. Nadie pelea sin un valor que defender. Si quitas los valores esenciales culturales, no podés pedir soldados. Esto lo envía un oyente de Mendoza. Es delicado. En Mendoza se está fumigando a todo trapo y de noche a la mañana han aparecido antenas de casi 30 metros de altura. Hace 10 o 12 años, en una investigación de prostíbulos que utilizaban menores, se secuestraron 2 niñas de 14 y 15 años y en lugar de llevarlas a un hogar de protección las dejaron en una especie de penitenciaría infantil llamada COSE. Esa misma noche se escaparon, eran huérfanas y desaparecieron. La investigación derivó en que el intendente de la ciudad tenía participación con el prostíbulo VIP más grande de la provincia. Finalmente la investigación fue cajoneada. También aparecieron muchas denuncias de abusos de todo tipo hacia los trabajadores golondrinas, esclavitud, abuso infantil, entre otros. El responsable de todo eso era un abogado a que se le había quitado la matrícula por una gran cantidad de ilícitos cometidos. Este hombre tiene un hermano juez que siguió su carrera sin problemas, identificado con el kirchnerismo. Este abogado tiene uno de los estudios más importantes junto a otros profesionales tanto del derecho como contadores y escribanos. Se lo vincula actualmente al tráfico de órganos y prostitución y drogas, llevado adelante en vehículos transportadores de caudales. ¿Qué tal? Eso lo escribió Carlos Furman, Premio a la Corrupción. Los funcionarios públicos cobran para hacer un trabajo que en la mayoría de los casos no cumplen, teniendo como consecuencia un prejuicio hacia la ciudadanía. Están aquellos que no cumplen con los deberes del funcionario público y los otros convertidos en corruptos dentro de una amplia variedad delictiva. Son delitos contra el Estado, abusando de la confianza depositada hacia ellos, por ese motivo deberían recibir condenas ejemplares, algo imposible ante tantas complicidades políticas judiciales. Lo peor del caso es que termina sucediendo todo lo contrario, se los premia, por haber alcanzado un importante rango dentro de la sociedad ilícita en la cual se mueven. Tomemos ejemplos desparramados a lo largo y ancho del país que van desde patrones políticos hasta algunos militantes del llano.
La cuestión de fondo es fomentar la fidelidad entre los delincuentes, evitando cualquier pensamiento de honestidad y traición alguna. Domingo Daniel Rossi es un corrupto todoterreno que reúne los requisitos para encontrar en él las mejores historias reales del mal político argentino. Fue condenado en el 2006 a 3 años de cárcel, 8 años de inhabilitación, una multa de 90.000 pesos y 2 horas semanales de tareas comunitarias en una escuela al haber cometido graves hechos de corrupción. Como informé en anteriores ediciones, jamás cumplió su castigo. Ahora, un detalle que no puede ni debe pasar desapercibido es la forma utilizada por el reo para pagar la multa. Hizo un plan de cuotas descontadas de su jubilación por haber sido vicegobernador. El condenado cometió ilícito contra el Estado entrerriano y este mismo le siguió pagando un beneficio millonario. Una incoherencia e injusticia más de los poderes alineados. A nivel nacional hay un sinfín de estos sinvergüenzas a los cuales se los acomoda en un excelente bienestar económico. Al pasar mencionemos a Madu Vudú, con un pasado totalmente corrupto y condenado a gozando una exorbitante jubilación. Lo que Cristina Fernández viuda es algo obsceno, un atropello que supera holgadamente a los hechos por cualquier dictadura mundial, cuando de privilegios económicos hablamos. Recibe 2 sueldos financiados con fondos del ANSES, superando los 3 millones de pesos mensuales. Causa impotencia, indignación, dolor, saber que esta mujer fue galardonada con tremenda fortuna por haber hecho incalculables daños a los argentinos y el resto de los jubilados fueron condenados a sobrevivir la indigencia. Claro, si cerrará este informe no puedo dejar de mencionar lo que está pasando con el ex gobernador de Entre Ríos y hasta hace días embajador en Israel, Sergio Uribarri. No está de más aclarar, el protegido de Cristina Fernández. El corrupto cobraba 4 millones de pesos mensuales, además de tener todos los servicios gratis. Ese era uno de los motivos por el cual se resistió a dejar el cargo a pesar de estar condenado en primera instancia. Un lugar que jamás debió ocupar con tantas causas judiciales sobre sus espaldas. Cuando todos pensamos que volvía al llano en una clara demostración de poder del kirchnerismo, lo cuidó al darle un lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin palabras, o mejor dicho, eso no es todo. Uribarri sabe que puede acogerse a la jubilación de exgobernador siempre y cuando los números le cierren según su conveniencia. Todo un despropósito. Así están dadas las condiciones para una situación de inmoralidad total en la República Argentina. Una situación mucho más que indignante, con el agravante de que por esta parte del planeta siempre se puede estar peor. Y esto es muy interesante, lo escribió Andrew Isker. El precio de la gasolina y la distinción amigo-enemigo. Esto es lo que van a escuchar está escrito en Estados Unidos, pero cuadra para cualquiera de los países del planeta. Escuchen con atención. Ahora regresamos a un precio promedio nacional de gasolina de $5 el galón. Este es un tema de gran preocupación para casi todo el mundo. Los conservadores señalarán, con razón, la hostilidad de la administración Biden hacia la producción y distribución interna de petróleo como la causa principal de la creciente crisis. Pero lucharán por enmarcar el problema en términos que no sean la ingenuidad de la política ambientalista. Si bien la clase dominante estadounidense está dominada por personas extremadamente estúpidas, su ambientalismo no es, accidentalmente hicimos que la gasolina costara demasiado, ¿quién podría haberlo predicho? Permitir que se enmarque de esta manera, mientras se les da a los altílicos conservadores mucha fruta al alcance de la mano para trabajar, es un gran error. Es fácil burlarse de la estupidez de personas como Joe Biden, Kamala Harris, y ese es totalmente el problema. Estas personas no están intentando sinceramente o ingenuamente una solución a lo que ven como un desastre verdaderamente apocalíptico. Es un gran error suponer que siempre están operando de buena fe. Ninguna de estas personas cree realmente estas cosas. Todos tienen enormes casas multimillonarias en costas que se dicen que no existirán para el final de la década. Se ha demostrado hasta la saciedad que estas personas vuelan en jet privado, gastando más combustibles fósiles en una sola vacación que la persona promedio en toda su vida. Tienen que entender que estas son personas profundamente cínicas.
No les importan las cosas que dicen, que hacen, pero ¿qué les importa? El filtro más importante para entender la política, especialmente la política del año actual, es la distinción amigo-enemigo. No mires lo que dice esta gente, mira lo que hacen. Y mira quién se beneficia de lo que hacen y quién se ve perjudicado por lo que hacen. ¿Quiénes son los enemigos del régimen ocupacional? Obviamente nunca declararán explícitamente a quién buscan destruir. Al menos que el cóctel farmacéutico que le permite el actual presidente en breves momentos de lucidez se estropee gravemente, nunca lo escuchará decir queremos empobrecer y destruir totalmente a la clase media y trabajadora estadounidense. Pero todos los días las acciones del régimen hablan lo más claro posible. Tenéis que dejar de darles a estas personas el beneficio de la duda. No son estúpidos, al menos no los que realmente importa. No están equivocados, no están simplemente equivocados, son intencionalmente maliciosos. No es la ingenuidad de los liberales con el corazón ensangrentado que se llenan de lágrimas ante la idea de castigar a los criminales violentos lo que ha provocado que el régimen gobernante vacíe las prisiones y que los delitos violentos aumenten exponencialmente. Sí, los idiotas útiles liberales ingenuos que les dan el poder son fácilmente engañados por propaganda, pero los que ejercen el poder saben exactamente lo que están haciendo. Quieren que las personas que odian sean castigadas. Quieren que las mujeres blancas y sus bebés sean atropellados por criminales violentos que nunca deberían haber salido de la prisión. Quieren que los criminales violentos sean devueltos a la naturaleza. Quieren que la policía tenga miedo de luchar contra ellos y quieren que vayas a prisión si alguna vez tienes que defenderte de ellos. Estos no son accidentes causados por liberados bien intencionados pero ingenuos. Esto es por diseño. El cambio climático no es diferente. Durante toda su campaña presidencial, Joe Biden leyó guiones cuidadosamente elaborados sobre la reducción del uso de combustibles fósiles, la reducción de la producción de petróleo, el aumento de energía limpia, etc. Que el costo de la gasolina sea casi el triple de lo que era cuando asumió el cargo no es un problema, sino accidentes de las fuerzas inescrutables del libre mercado. Las personas que gobiernan el pueblo estadounidense quieren que la gasolina y el diésel sean inasequibles para la mayor parte del país. La gente normal, con trabajo, familias e hipotecas, esa gente son los enemigos del régimen. Quieren que las cosas te salgan más caras, quieren que sufras. Le repito, esto es para cualquier país del planeta. El planeta en la cornisa. Israel insta a sus ciudadanos a abandonar Turquía lo antes posible por amenaza de que agentes iraníes estén planeando activamente ataques contra israelíes en Estambul. Insider Paper. El ejército de Israel advierte de que podría golpear Líbano con un poder inmenso en caso de guerra. El jefe del Estado israelí aconseja a los libaneses que se vayan cuando empiecen las tensiones y dice que los ataques serán algo nunca visto. .co. Suspenden todos los vuelos al aeropuerto internacional de Damasco, Siria, desde un ataque aéreo israelí que dañó las pistas de aterrizaje. Sana. La ONU teme por una crisis humanitaria en Sri Lanka. Está experimentando la peor crisis económica de su independencia en 1948. Nos preocupa que eso pueda convertirse en una emergencia humanitaria a gran escala y estamos tomando medidas para abordar el problema. La República Islámica de Irán desconectará cámaras de vigilancia e instalaciones nucleares, luego que el Organismo Internacional de Energía Atómica condenará a Teherán por falta de cooperación. Ejército congoleño acusa a Ruanda de cometer un crimen de guerra al matar a 2 niños en un bombardeo sobre una escuela, en lo que se trataría de uno de los episodios más graves de repunte de tensiones entre ambos países que comenzó el mes pasado. Ruanda acusa a la República Democrática del Congo de disparar 2 cohetes en su territorio. Está calentando el ambiente, ¿no? Las autoridades indias demuelen las casas de los manifestantes musulmanes después de los disturbios. Varias personas musulmanas vieron sus casas arrasadas durante el fin de semana en el estado de Uttar Pradesh,
por presuntamente estar involucrados en disturbios que fueron provocados por comentarios despectivos contra el profeta Mahoma. Los comentarios fueron hechos por el ex spot del primer ministro Modi y su jefe de medios y provocaron una disputa diplomática entre India y países sociocomerciales clave de mayoría musulmana en el Medio Oriente y Asia, con enfrentamientos en todo el país. SNTX Cosmic. Oficial militar chino. Las declaraciones del ministro de Defensa de Estados Unidos sobre China tienen la naturaleza de una confrontación. Ministro de Defensa de Japón. La cooperación militar entre China y Rusia en Asia está haciendo sonar la alarma. Seúl contempla la imposición de sanciones unilaterales a Corea del Norte en caso de ensayo nuclear. Las autoridades de Benín estiman 1.300 casos sospechosos de cólera en el noroeste del país, 13 de esos confirmados, aunque todavía sin ninguna muerte que lamentar. En Tanzania la gente tiene razón, pero solo arcos y flechas. El gobierno las arma de fuego, fin del problema. Desarmados se los maneja mejor. 80.000 masái deben abandonar sus tierras a merced de las multinacionales a las cuales sus políticos vendieron derechos. Naomba mazungumzo ya meza ya pamoja. Maana watu sasa hivi maaskari walioko katika eneo la pori tengevu wanadai kwamba kuna mjadala kati ya viongozi wa jamii na viongozi wa serikali. Lakini hiyo ni udanganyifu mkubwa sana. Kabisa. Hao ni maelfu ya watu walioandamana kupinga uporaji ya ardhi yetu. Hatuko tayari kabisa. Hawako tayari kabisa. Hawako tayari kabisa. Kwa hiyo Gazprom notifica a la empresa energética italiana Eni sobre una reducción del 15% en el suministro de gas. Eso es después de que los precios de la gasolina ya aumentaron un 131% en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado. RIA Novosti. Libia detiene casi toda la producción de petróleo en medio de una crisis política. Libia ha cerrado sus plantas petroleras más grandes con su producción reducida de 1.100.000 barriles por día a solo 100.000. El cierre sigue a los manifestantes que obligan a los trabajadores a cerrar puertos petroleros claves, mientras los políticos locales, Abdul Hamid Debir y Fathi Banjaya, compiten con el papel de liderazgo del país. Se espera que la caída de la oferta afecte a los precios globales, que ya han visto cómo los precios del crudo suben más del 50% este año. RT News. Y la última. Allá van europeos. Más de la mitad de los jóvenes africanos quiere irse del continente, según una encuesta. Una nueva encuesta en 15 países africanos ha encontrado que más de la mitad de los jóvenes quiere abandonar el continente en los próximos años y se espera que la mayoría de los que migran se dirijan a Europa. Tricova. Buenas noches, prepárense para el cambio de racial en Europa. En la estocada final. Punto. Algunas cositas de la crisis alimentaria que hay, ¿no? Al menos 18 incendios importantes han estallado en instalaciones y plantas de industria alimentaria en los últimos 6 meses. Estados Unidos, ¿no? Todo ha sido catalogado oficialmente como accidentales o no concluyentes. Se inició hace poco el último dentro de una planta de procesamiento de carne de cerdo de Smithy Food en Monmouth, Illinois. Incendio de 3 alarmas en la planta de Kellogg en Memphis. 170 miembros de personal de emergencia respondieron a la llamada.
Los bomberos combatieron el viernes un gran incendio en la planta de Tyson River Valley Ingredients de Huntsville, Alabama. Un incendio en la planta de carne de JBCS en Grand Island, Nebraska, el domingo por la noche obligó a detener las líneas de sacrificio y fabricación. Un incendio de 5 alarmas arrasó la planta de producción de mantequilla Dairy Gold en Caldwell, Indiana. Se produjo un incendio alrededor de las 5:30 p.m. en la planta procesadora de carne de McRitchie Steak Company. ¿Casualidades? Otra planta de procesamiento de alimentos se incendió. Según las noticias locales, Stevens Point Journal, un incendio arrasó la planta de fabricación de pizza en Wisconsin el lunes. Más de 70 bomberos de varios departamentos de bomberos lucharon contra un incendio masivo en el Festive Foods en el este del condado de Portage, que comenzó alrededor de las 9 horas local. Festive Foods fabrica pizzas congeladas para supermercados en una instalación de 120.000 pies cuadrados y se considera un coempacador líder de pizza, sándwich, productos de masa y aperitivos rellenos con la parte superior congelada. La empresa vende sus productos en supermercados a nivel nacional. En un año y medio solo en Estados Unidos ya van 97 plantas procesadoras de alimentos incendiadas. Esto publicó Tyler Durden. La historia siempre es la historia, la que nos enseña que nada es nuevo. Esta foto de 1873. El gobierno norteamericano eliminó 1,5 millones de búfalos para lograr hacer morir de hambre a los nativos y que presa de la desesperación se vuelvan más manejables. Esto me lo manda un oyente también, que es la penetración cultural por medio de la música. La farsa de la industria musical. El sistema decide qué producto tiene que consumir el humano promedio, entonces arman la tapa del disco, los temas a incluir y graban la música. Luego buscan por casting a uno o a una que les sirva, le firman un contrato demencial y le hacen grabar el canto, se lo agregan al resto y largan el disco. Pagan a las radios de moda para que los pasen 24 horas y a los medios para que digan que apareció un ídolo musical. En caso de no llegar al cerebro promedio, van a disquerías y compran todos los discos de tal artista y lo hacían disco de oro. Ahí ya era imposible que no sea aceptado, el curro total. ¿Cómo es ahora con lo digital? Los primeros pasos son iguales. No necesitan buscar uno para cantar, ni música para grabar. El ruido lo hacen con máquinas y las palabras las pone alguien que tenga llegada por internet. Se graba, se lo sube a YouTube y las aplicaciones de celular y las radios y medios. En caso que no hagan los cerebros por medio, pagan para que las aplicaciones aumenten el número de bajadas del tema y que YouTube aumente en millones a los falsos seguidores. El curro total, versión actual. Una pincelada de un siglo maravilloso. Nueva demostración de la libertad en China. Vayan tomando nota. China frustra una protesta al cambiar los códigos de salud electrónicos de las personas de verde a rojo. Ciudadanos chinos se han visto obligados a ponerse en cuarentena después que ellos o un miembro de su familia planearan protestar por la congelación de sus fondos bancarios. Esto va para aquellos que nos dicen: yo no tengo nada que ocultar. Cuando llegue el momento será más tarde para ustedes que para nosotros. Tricoba. ¿Se dan cuenta, no? Por una protesta le cerraron, le bloquearon las cuentas. No hay dinero en efectivo. Anuncio de un banco en Alemania. Como no te pueden obligar a ponerte un microchip, te lo venden como la moda más cool del momento. AILTV. Argentina registra el otoño más frío desde 1976 según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Calentamiento global. El nuevo presidente chileno se suma al coro del desarme de los ciudadanos. Mi sugerencia es que en lugar de hablar, obre en consecuencia y comience por desarmar a los araucanos. Impuesto a las flatulencias de vacas y ovejas. Impuesto a las flatulencias de vacas y ovejas.
el plan de Nueva Zelanda contra las emisiones de carbono, control antiflatulencias en las vacas. George Soros ha comenzado a comprar silenciosamente estaciones de radio de habla hispana en todo Estados Unidos, antes de las próximas elecciones intermedias para este otoño. Fricoa. Bueno, vamos a terminar. Milei es la estrella del régimen, de eso no hay ninguna duda. Por eso promociona un insólito acto en el Estadio del Porvenir, donde dice que concurrieron 400.000 personas. A ver si nos ubicamos. El estadio de River entra unas 65.000 personas, si no anulamos una cabecera para instalar el escenario. El Porvenir entran 10.000. Y a ello le sumamos 40.000 en el campo de juego. ¿Me explican dónde caben 400.000 personas? Se necesitan más o menos unas 10 manzanas llena de gente para comprar esas 10 a 400.000 personas. El Porvenir tiene al lado 3 canchas de mini fútbol y 3 canchas de tenis, nada más, después todo propiedad. Las fotos que yo vi no eran de ese estadio. Es normal que se difunda cualquier cosa. Ahora, que la gente crea cualquier verdura es otra cosa y más preocupante. En un reportaje que le hizo recientemente a la revista Forbes, lo que muestra que es candidato del régimen, al preguntarle por sus dirigentes políticos preferidos, nombra a 3 y en este orden: Churchill, Thatcher y Reagan. El gran enemigo de nuestro país y los 2 que nos metieron en la guerra de Malvinas. Ahora me pregunto, ¿no será realmente el candidato que mejor nos cuadra y estamos predicando en el desierto? Porque si observamos la caída del nivel cultural y educativo de la población, con más de una generación que no le importa absolutamente nada y que no conoce siquiera la letra del himno, la que fue reemplazada por un oh coreado, idea que surgió del rugby, deporte de las clases más acomodadas. Yo he conversado con varios estudiantes en las escuelas privadas, y de las buenas, y no tienen noción que se recuerda en una fiesta patria, ni la mínima idea de nuestros próceres. Me han preguntado cosas insólitas a mí, insólitas, que yo lo sabía cuando estaba en segundo grado. Esos son chicos de secundaria. Y a este tipo de gente les cuadra un candidato como Milei. Si Macri entregó el oro a Inglaterra, Milei le firma la escritura de Malvinas. Y nadie le reclama nada, tal como hicieron con Macri. Del otro sector, el paupérrimo nivel educativo y la penetración de la izquierda provoca que alguno que se le plante a Estados Unidos sea el paladín del nacionalismo y el patriotismo. Esa es la Argentina de hoy. Recuerdo hace 20 años, cuando se cayó todo por el corralito, estábamos tratando de llegar a algunas coincidencias con grupos de izquierda para establecer una estrategia común. Habíamos llegado a varios acuerdos, pero no había forma de convencerlos que la cabeza de la serpiente era Estados Unidos. Nadie lo sacaba, era Inglaterra, perdón, que la cabeza de la serpiente era Inglaterra. Nadie lo sacaba a ellos de que era Estados Unidos. Estaba manejado por los ingleses de hace casi 200 años. Un altísimo porcentaje de la población tiene la cabeza quemada a pesar de Malvinas, lo que lo hace más insólito aún, porque si no tuviéramos el hecho de Malvinas, bueno, los ingleses podrían pasar desapercibidos para mucha gente, pero no. No hay duda que el Instituto Tavistock ha trabajado a destajo aquí. Nos metieron en un callejón sin salida. No hay otra alternativa que convivir entre una variante liberal, neoliberal macrista y los residuos del peronismo kirchnerista del Foro de San Pablo. Es decir, entre las dos variantes del régimen. Estamos irremediablemente condenados
a ser gobernados por personajes como Alberto Fernández y Javier Milei. Y probablemente sean quienes más se parecen a lo que es el pueblo argentino hoy. Toda prédica en contra de ambos bandos es una pérdida de tiempo. El esquema blanco-negro ha sido impuesto. Nosotros deberíamos seguir para dejar testimonio y porque no podemos permitir que el régimen siga creyendo que tienen a todos domesticados. ¿Hay más gente avivada? No se nota, porque habría que determinar en qué están más avivadas. Si es por la ponzoña, puede ser. ¿Quién garantiza que ante cualquier otro tema que instale el régimen no reaccionará igual que hace 2 años? Pero además acá estamos hablando de otra cosa. Salir de la dicotomía Macri-Cristina es imposible. Hoy son como Boca River. Puede cambiar el director técnico y los jugadores. Las hinchadas son las mismas. Cuando hablo de predicar en el desierto, recuerda a aquellos que lo hicieron hace mucho tiempo. Tuvieron difusión, lo que profetizaron se cumplió, y aún así no hubo ningún cambio sustancial, lo que demuestra que hace mucho tiempo que a la gente no le importa nada lo que acontece. Me refiero a Scalabrini Ortiz, a Arturo Jaureche, a Alessandro Latorre, a los hermanos El Asusta, a Hugo Watts, a Leonardo Castellani, entre varios más. Mi preferido fue Scalabrini Ortiz, y me entró por su libro maravilloso El hombre que está solo y espera. Este libro simboliza para la ciudad de Buenos Aires lo que el Martín Fierro o el Segundo Sombra para el campo. Es un libro fundamental para entender a los porteños. Lo que más me movió de él fue la tenacidad de su prédica antiimperialista, y siempre supo separar la paja del trigo, cosa que no es muy frecuente. Nunca estuvo apartado de la lucha por los intereses nacionales ni quienes representaban los mismos. Fue desterrado de la Argentina en 1933, luego de formar parte de la Revolución de enero de ese año, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar, contra el gobierno fraudulento de la década infame. No hay más que volvió no venga. En su exilio en Europa, aclaró aún más su visión sobre el grado de sometimiento de Argentina a Gran Bretaña, al descubrir que los diarios en Italia y Alemania se referían a la Argentina como una colonia del Imperio Británico. En Europa comenzó a publicar sus primeros ensayos sobre la cuestión nacional y el imperialismo británico en el Frankfurt Zeitung, uno de los pocos periódicos democráticos en la Alemania de ese tiempo y el único que no llegaba a estar totalmente controlado por el gobierno nazi. Y cuando digo que supo separar la paja del trigo, durante el peronismo nunca aceptó cargos de gobierno y siempre se mantuvo alejado y crítico del partido. Escribió lo siguiente: durante la época de Perón me tuvieron con la boca tapada. Ni un diario me abrió sus columnas, ni una revista, ni una tribuna. Solo alcancé a dar 3 conferencias en un centro obrero y Borlenghi lo hizo clausurar. A pesar de ello, estuvo en contra de del derrocamiento de Perón en 1955 y fue un ferviente opositor de la Revolución Libertadora, en la que veía el retorno al poder de las oligarquías que se beneficiaban de la dependencia económica de la Argentina. Pero siempre dio el motivo de sus posturas. Esto dijo Scalabrini: hay muchos actos, y no de los menos trascendentales de la política interna y externa del general Perón, que no serían aprobados por el tribunal de ideas matrices que animaron a mi generación. En el dinamómetro de la política, estas transigencias miden los grados de coacción de todo orden con que actúan las fuerzas extranjeras en el amparo de sus intereses y sus conveniencias. No deberíamos olvidar en ningún momento, cualesquiera sean las diferencias de apreciación, que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo del país. Un hombre al que el peronismo lo había ignorado. Su último libro,
Aquí se aprende a defender la patria, escrito en plena Revolución Libertadora, fue una bofetada a la misma y a su plan económico. Disculpe si me extendí o me fui por las ramas, pero si este semejante representante de lo que todos aspiramos a ser no pudo lograr nada con todo lo que hizo y escribió, ni siquiera ser recordado, ¿cómo no vamos a pensar que estamos predicando en el desierto? La sociedad argentina de hoy es una perfecta prostituta que se ha vendido por 30 dineros al más ruin de los mercaderes. Y por esos 30 dineros ha entregado a sus padres, a quienes están matando, y a sus hijos, a quienes están destruyendo e intoxicando. Y nada de eso le importa, solo satisfacer los placeres que el régimen le permite hacer. Termino con la frase con la que comencé el programa subido ayer a las redes alternativas. Nunca antes en la historia de la humanidad el público ha tenido acceso a una gama tan amplia de información, pero permitió que los intereses comerciales creados le lavaran tanto el cerebro. Buenas noches.